Bueno, y en el living le damos la bienvenida a Carlos Delfrade, diputado provincial de Santa Fe, periodista, escritor. Carlos, gracias por venir, porque hasta recién estuviste en la universidad. Sí, en el aula magna de Ingeniería Hermosa. Presentando este libro, El Imperio Galtieri y las Guerras, Malvinas 40 años después. Y vamos a consultarte, Carlos, porque le contamos a la gente que no lo sepan, que fuiste uno de los primeros en alzar la voz y denunciar el avance narco en Rosario. Sí, en la Argentina, en definitiva. Y en la Argentina, pero en Rosario, que es como ese espejo donde nadie se quiere mirar. Y recién fuera de cámara vos me decías, bueno, pero acá, en este libro... está el origen. Está el origen. Contanos por qué. Sí, en primer lugar, lo que quiero decir, en primer lugar, el agradecimiento, gracias por abrirme esta platea masiva que fuiste construyendo con tantos años de oficio. Eso es maravilloso en la semana del Día del Periodista, así que viene bien hacerlo. Y después, en segundo lugar, el primer libro que nosotros escribimos del narcotráfico fue el año 2000. Ciudad Blanca, Crónica Negra, Historia del Narcotráfico, año 2000, 22 años atrás, nadie hablaba de eso. Y claramente lo que no sabíamos en aquel momento, pero teníamos algunas referencias, que durante el terrorismo de Estado se había dado el primer convenio, ilegal, pero convenio al fin, entre la dictadura de Bolivia, con Hugo Banzer a la cabeza, Videla en la presidencia argentina y Leopoldo Fortunato Galtieri, manejando 6 provincias argentinas de Rosario: Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos. ¿En qué consistió ese acuerdo? El primer embarque de 200 kilos de cocaína que llegan al puerto de Rosario, a la zona franca de Bolivia, el 24 de abril de 1978. Eso te define cómo es este negocio, desde adentro del Estado, pero ilegal. Por eso decimos que es un negocio paraestatal. Y un Estado cómplice. Y un Estado bobo y cómplice con agencias del Estado que liberan la zona en los barrios o que conforman después bandas narcopoliciales, que es lo que nosotros tenemos, el problema grande en la ciudad de Rosario. O sea que esto tiene 44 años de existencia y lo único que han cambiado son los gerentes que garantizan el peaje de todo lo que llega. Después tuvimos la suerte de hacer otro libro más, hicimos 10 libros en definitiva del narcotráfico, y uno de ellos muy vinculado a la provincia de Córdoba, porque nos tocó investigar el crimen de Regino Mathers, el 6 de septiembre de 1991, y ahí está todo directamente vinculado al narcotráfico. La hermana, ¿no? Teresa Mathers, una mujer extraordinaria, extraordinaria. Y por eso es algo que efectivamente tiene el origen en aquellos tiempos, meses antes del Mundial de 1978, y tiene ese desarrollo tremendo en donde, ¿cuál es la matriz? Lo vas a entender rápidamente, Vanina. El dinero se lava en el centro de la ciudad. Mutuales, clubes de fútbol, bancos, mesas de dinero. La sangre joven derramada está en los barrios. Eso se da en Rosario, Capital Federal, y en otros lugares de la Argentina. Ahora, Rosario es espejo en el que nadie quiere mirarse, pero la inseguridad avanza, la droga avanza, y hacia dónde, y las armas, y hacia dónde vamos. Yo creo que tenemos que mirar con mucha preocupación, especialmente por las características de Rosario y las ciudades que alguna vez fueron industriales, Córdoba también, Capital Federal también. En Porto Alegre, hay que mirar mucho lo que pasó en Porto Alegre, porque ahí, a diferencia de lo que vemos en las series, que generalmente vemos lo que pasó en Colombia, lo que pasó en México, y nos muestran poco lo que pasó en Porto Alegre, cuando vos tenés grandes cordones industriales durante décadas, cosa que ha pasado en nuestras provincias, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y quedan pulverizados esos cordones industriales, ahí empiezan a aparecer 2 grandes negocios: la droga y las armas. Y lo que tenemos que ver es lo que está pasando en Porto Alegre, en donde los que hoy se denominan carteles manejan todo desde la cárcel. Y vos habrás visto por tu oficio cómo muchas veces lo que pasa en Rosario se maneja desde adentro de las cárceles. Desde las cárceles, son una especie de call center donde se maneja todo el delito, las estafas. Sí. Ahora, esta situación de inflación descontrolada, de aumento de la inseguridad, aumento de la droga,
es una tormenta perfecta, explosiva, para mal. Yo creo que estamos ante una sociedad que hoy está como un mosaico roto, siempre digo la metáfora. ¿Viste cuando se te cae un mosaico, Sí. tenés pedacitos dispersos? En esos pedacitos dispersos te encontrás con todo esto en donde el panorama es realmente complicado. Creo que hay que dejar de lado esta etapa de Estado bobo y cómplice y construir un Estado transparente, inteligente, moderno, con participación Ahora, ¿hasta qué punto universitaria. Estado bobo? Porque tiene mucho de complicidad y a veces no es porque sean corruptos, sino simplemente porque no hacen lo que tienen que hacer, que tiene que ver, por ejemplo, con el control de los puertos. En el control de los puertos vos te encontrás con que generalmente terminales privadas con un gran poder económico te dicen con declaración jurada, importamos esto y exportamos esto. Y el Estado no tiene forma de controlar. Ahí, ¿cuál es la complicidad? La bobería del Estado, es esta idea de dejar hacer a los más poderosos. Y después tener lo otro, lo que vos estás marcando. ¿Hay ciertas complicidades? Yo creo que sí, que hay ciertas complicidades y eso se ve en escala nacional y también a escalas provinciales. Ahora, ¿hay tiempo de salir adelante? Sí, sí hay tiempo. Porque la sensación que uno ve en la gente es un descreimiento en la justicia, un descreimiento de las instituciones. Sí. Y se genera mucha angustia, eso genera mucha angustia, porque no tenés en qué creer, no tenés esperanza. No. Y el ser humano sin esperanza no funciona. Yo lo que creo que sí que hay tiempo, pero entre otras cosas porque hay tiempo. Yo tengo 2 hijas de 21 y 19 años. Yo estoy amenazado de muerte por los narcos. En cualquier momento yo soy picadillo, pero lo cierto es que soy optimista igual. Porque yo creo que hay que hacer lo que incluso dicen los narcos de Porto Alegre. Hay un narco muy famoso, se llama Marcola, y dice lo siguiente: ustedes lo que tienen que hacer es triplicar el trabajo, la educación, la cultura, la alegría y el deporte en los barrios. Con eso nos ganan. Y tiene razón, porque eso es lo que generalmente no se hace. Entonces, una simbiosis entre Estado transparente, no bobo, y sectores privados que quieran hacer bien las cosas en economía mixta, desarrollas esto y te den la esperanza. Gracias, Carlos. A vos.